Eso, ajá, ahora sí, ya se cuadra todo. Todos bienvenidos a este nuevo podcast semanal de Mentalux. Estamos transmitiendo en vivo por Telegram por primera vez. Estamos haciendo una prueba tecnológica porque estamos obstinados de que Instagram nos consuma tanto ancho de banda y de que las grabaciones por Google Meet, a ver, o sea, últimamente nos están fallando mucho. Así que, bueno, estoy aquí con Peter, nuestro editor maestro de calendario de costumbre. Hola, Peter, ¿cómo estás? Voy a acostumbrarme a que la cámara esté aquí. Super duper. Super duper, ya. Bueno, a ver, yo ando re happy porque Know Your Demons fue todo un éxito. La ponencia de Know Your Demons, que fue hoy, primera ponencia, primer evento público, primera conferencia, primer speaking, eh, público internacional, todas las personas eran como de países diferentes y fue todo un éxito, de verdad encantó, así que vamos a organizarlo en español. Voy a ver si puedo conseguirles fragmentos de la grabación, no prometo nada, pero los voy a buscar para que los vean. Y bueno, yo re feliz por eso. Entonces, vamos a empezar con el tema de hoy. Tengo mi guión aquí, mi chuleta aquí. Ay, el tema de hoy está bien chévere. Mente versus corazón, el eterno dilema de todos nosotros como humanos. Mente versus corazón. Ok, bueno, la mente y el corazón, bueno, eso es como el yin y el yang, el negro y el blanco, arriba y abajo, contra y pro. Dime si voy mal, Peter. ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo. O sea, es súper común que el ser humano trabaje en binarismos, o sea, en dos ideas que son como opuestas por completo. Y con eso como que nos establece un mundo, ¿no? Tenemos el bien contra el mal, el caos versus el orden, lo correcto versus lo incorrecto, el yin y el yang, y o sea, es como súper común encontrar este tipo de cosas. Bueno, a ver, eh, no sé, tal vez para alguien sea llover sobre mojado, pero seguramente hay una persona por ahí que no sabe y que necesita saber o le encantaría saber cuál es la diferencia entre ambas cosas, o sea, la diferencia entre pensar con la parte racional solamente o hacer las cosas y pensar, que no será pensar, sino sentir, usar la intuición, las emociones solamente. Eh, Peter, ¿quieres empezar? Please. A ver. Bueno, que creo que empezar, o sea, para empezar con buen pie tendríamos que definir qué es la mente, qué es el corazón, ya así como más en profundidad, ¿no? Este, porque, o sea, debemos decir que el corazón son solo los sentimientos o las emociones. Bueno, que no son dos cosas distintas, no, pero tienden a ir de la mano. Pero como dices, también es la intuición. Es como, hay una definición de sabiduría que me gusta bastante, aunque no estoy de acuerdo. Es una que dice que la sabiduría es el conocimiento innato que tienen personas y que les permite discernir lo bueno de lo malo y lo correcto de lo incorrecto y demás que hay en el mundo, ¿no? Entonces, hay personas que son muy sabias, es decir, que como que pueden, como que entender cosas del mundo sin necesidad de estudiarlas como tal. O sea, sin necesidad de utilizar el intelecto, ellas simplemente lo saben, ¿no? Y creo que en eso juega un papel importante lo que sería el corazón. Am, pero la mente, que a mí me llama mucho la atención porque soy un engreído, es todo esto que tiene que ver con el intelecto, el razonamiento lógico y así bien frío, y la deducción y bla, 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 que me parece súper interesante porque normalmente en las escuelas se nos enseñan que los problemas deben resolverse usando el razonamiento y la lógica, en lugar de utilizar o sea, nuestro, iba a decir, iba a decir quinto sentido, pero si tenemos un quinto sentido, ¿no? O sea, tenemos tacto, gusto, olfato, la vista,
y Y el lo oído. oído, sí, estos sentidos, es el sexto sentido. O sea, que no teníamos que usar sexto sentido, nuestra intuición y demás, sino que teníamos que utilizar la lógica y lo que suena como más razonable y demás a la hora de resolver un problema. Lo cual es súper, o sea, esto se nos mete mucho en la cabeza, porque, ¿cuáles son las tres materias que la gente siempre habla en la o sea, las tres materias que son que sí, las tres materias, que si las raspas eres un ojo. Física, química y matemáticas, conocidas Correcto, conocidas por mis padres como las Tres Marías. correcto. Y física, química y matemáticas son ciencias, usan al 100% la lógica y el razonamiento, bueno, obviamente matemático, ¿no? O sea, la lógica. Que a lo que iba, ¿no? O sea, que es algo que se nos mete mucho en la cabeza, que es eso. Aunque no sé qué opinas, iba a compararte con las emociones y tal, que se ven como más. Esto es interesante, algo interesante. La gente ve como maduro, infantil y fin. Estás Como, llegando si- entrecortado. como, Estás llegando entrecortado, ah, Peter. Que ahorita empezaste a llegar entrecortado. oh no, ¿qué fue lo último que escuchaste? Ah, que ya va. Ya habías dicho lo de las Tres Marías. Me habías dicho que no sé que no sabías qué opinaba yo, porque ya perdí el Ah, hilo. sí, 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 ya está. Ya sabes, pero ya sabes, Sí, ok, que no sé, ok. o sea, iba a decir, sí, iba a decir algo interesante. Y mientras que la mente y lo racional debe tener como algo de alto estatus y como súper importante y tal, y para aquí y para allá. Las emociones se ven como inmaduras, infantiles y femeninas. Como si ser femenino fuera inmaduro e infantil o estuviera como en la misma línea, ¿no? Es como, es súper estúpido. Pero sé, ¿qué opinas tú? Bueno, lo que pasa es que, claro, esas creencias vienen de, vienen como de un dogma que dice que, bueno, es que las mujeres son todas emocionales y los hombres son todos racionales. Y Sí, en sí, sí, realidad es como, totalmente. es como que la persona que le inculcó eso a la gente en la sociedad es como, tú sí sabes que ambos, o sea, que todos por igual tenemos influencia tanto de la lógica como de las emociones, ¿no? Claro, las mujeres, por cómo estamos, no sé, no sé si la palabra, bueno, voy a usar ambos términos para que el consumidor el pinchazo de la nariz es que realmente no quiero usar ambos términos, pero voy sin lenguaje corporal. Pero en realidad los voy a usar para que el consumidor agarre el que mejor le, le parezca. Las mujeres por cómo estamos diseñadas o creadas o por cómo evolucionamos, por cómo somos, por cómo funcionan las cosas en nuestro organismo, tendemos a sentir las emociones con mucha más intensidad o solemos no preocuparnos tanto por ocultar nuestras emociones o por ser totalmente racionales. En cambio, los hombres, por cómo funcionan ellos, ¡ay! Me pica la nariz. Esto sí no es lenguaje corporal, esto casi me pica la nariz. Los hombres, por cómo son, tienden a guiarse más por su parte lógica, lo que no significa que no sientan. Pero, ¿qué pasa? Que se ha inculcado en la sociedad por siglos que es que las mujeres están locas porque son todas emocionales y racionales, y los hombres son todos racionales y lógicos y tal. Entonces, por eso es que hay cosas que no le puedes confiar a una mujer. Qué montón de tonterías. Eh, ambos tenemos a ambas cosas, valga la redundancia, pero a uno se les olvidó, o sea, a una parte se les olvidó suprimir una y a la otra parte se le hace creer que vale menos o que no es tan badass por simplemente usar la otra. Y en realidad creo que bueno, gracias a Dios eso ya está cambiando.
por lo menos las personas, o sea, tú estás hablando de que la lógica, o sea, es de las tres Marías, la física, química, matemáticas, estas materias que son pura lógica, puro raciocinio, y que por alguna razón a todo el mundo, o sea, tú ni siquiera has visto la primera clase y ya todo el mundo te está diciendo es que son re difíciles, es que cuestan un montón, es que vas a raspar, te va a costar, como diciéndole a la gente, sabes, usar la lógica es bien difícil, y es como, Sí, sí. bueno, ya va, o sea, o le huyes al santo o le pones velitas, pero tú no puedes por un lado decirme que se valora en nuestra sociedad ser lógico y ser racional, y por el otro decirme es bien difícil y no lo vas a conseguir, vas a raspar. ¿Sabes qué es lo que veo ahí? ¿Cómo? Yo lo que veo ahí es, yo ahí veo algo así como, por un lado, se valora mucho el ser lógico y ser racional y demás, pero al mismo tiempo, la sociedad está así como, hey, pero no todos son racionales y lógicos, porque estamos nosotros, los que sí somos racionales y lógicos, y luego están ustedes el resto. Entonces, es como, son las dos cosas al mismo tiempo, y por eso se genera ese fenómeno tan extraño. Sí, Creo yo que sí. es por eso que sucede. Exactamente, exactamente. Entonces, la cosa es que todo el mundo trata como de ponerse de un lado o del otro, cuando en realidad todo se resume en que hay que reconocer que todos tenemos ambas cosas. Todos tenemos nuestra parte lógica, racional, y todos tenemos nuestra parte emocional. Y no tiene nada de malo reconocer que ambas están ahí y usarlas ambas dependiendo de la situación. Eh, perdí el hilo de lo que iba a decir. Ah, sí, Algo que sí. me O sea, gustaría, que no tiene sentido entrar en negación, no tiene sentido que ni tú, bueno, qué bueno que aquí somos como, cada uno representando como una parte biológica del yin yang. O sea, tanto tú, el hecho de que tú, por haber nacido, hombre, tengas una tendencia a ser más analítico, más racional, no quiere decir que no sientas emociones ni que no las vayas a reconocer, ni que cuando te sientas triste y quieras llorar lo hagas. Y yo, el hecho de que yo soy mujer y sienta mucho, y a mí, no sé, me pones una foto de un cachorrito así moviendo la cola, yo, ¡ah! ¡Qué lindo! No quiere decir que yo no tenga mi parte racional. No podemos ir por la vida, o sea, ya creo que estamos en un punto en el que como humanidad no podemos ir por la vida, o sea, inclinándonos del todo a una y negando la otra porque tenemos las exacto, dos. Tenemos las dos. Es cuestión de saber en qué momento vas a utilizar una y la otra o en qué momento simplemente sabes un poquito de cada una. Claro, de hecho, ajá. me gustaría acotar algo aquí en lo que mencionaste de que, o sea, hay una tendencia a que los hombres deben como abandonar sus emociones. Am, no sé si se han dado cuenta, pero yo soy hombre, ¿no? Y en mi Y que familia, no, no eres un ave. O sea, no eres un ave realmente. en mis retos, yo cuando estaba muy Te pesado, mis oigo tíos, cortado, te oigo cortado. y ahora Ahora mejor sí, no ya. hice no absolutamente nada, pero ahora sí funciona, porque así funciona el internet. Am, yo iba a casa de mis tíos o algo, eh, o sea, mi familia por parte de mamá, y había, o sea, había una constante siempre, y era que cuando me hacían preguntas o cuando, o sea, me preguntaban cómo escuela y tal y demás, eh, siempre, si me pasó, yo no era un hombre, o cuando yo me emocionaba mucho por algo tal, me decían que no tenía que gritar o no tenía que saltar o no tenía que bailar o X, porque eso no lo hacen los hombres tienen que ser estoicos en el sentido de que son imperturbables e inmutables, o sea, somos una piedra, ¿no? Y, esto es como súper problemático, pero hiper problemático, porque bueno, esto ya lo hemos tocado muchísimas veces en Mentalux, y es que cuando tú empiezas a esconder tus emociones y a
a concentrarlas, o sea, no dejarlas libres, eso termina siendo una represa, se me fue el nombre, una represa sin compuertas. O sea, al final, el punto es que al final la represa revienta y terminas llorando a las 12 de la mañana. Ese es el mensaje. Pero aparte de eso, puedes desarrollar depresión, puedes desarrollar trastornos de ira, que son súper comunes en los hombres, por cierto, los trastornos de ira, precisamente por eso, porque nunca nos enseñan a manejar nuestras emociones, sino que nos dicen que esquívalas, que no, camina alrededor de ellas, no las confrontes. Y al final terminan con problemas de ira y demás, que es súper problemático. Y luego con las mujeres, que me he dado cuenta por mi hermana, o sea, las cosas que me ha contado mi hermana de cuando ella estudiaba en la universidad y tal, es que cuando ella daba una opinión en clase o algo, no la tomaban muy en cuenta, pero cuando un compañero de ella, hombre, daba la opinión, la tomaban más en cuenta porque, lógico y razonable y tenía como un pensamiento más intelectual y demás. Y mi hermana así como, bro, what the fuck. Y ambos son como súper malos lo que dices, porque si tú no tienes un balance, este, te vas un poquito a la mierda, te vas mucho, bastante a la mierda. Tal cual. Tal cual es así. Bueno, qué fortuna, o sea, afortunadamente cada vez es más común ver que esas anécdotas como las de tu hermana, o sea, es bueno ver que cada vez eso se reduce, o sea, cada vez la cantidad de personas que entienden que nosotros, o sea, que no tiene sentido, o sea, que todos como humanos podemos ser racionales y tener emociones y que no depende de nada el género con el que naciste para, ¿sabes?, para usarlas. eh, y que no tienes que negar ninguna, solamente reconocerlas ambas y aprender a manejarlas. Gracias a Dios la tendencia va en esa dirección, la tendencia de la sociedad va en esa dirección, porque ¿sabes? Es como que la sociedad en su pensamiento dual de o eres lógico o eres emocional, eso capaz nos sirvió como sociedad en alguna época, pero ya no sirve más. Ya quedó claro que no nos funciona a largo plazo. Eh, ¿Por qué? Algo, Porque por cuando... cierto, algo súper Ajá, interesante que estaba viendo el otro día acerca de eso, lo de que ay, ¿cómo se llama esto? La tengo en la punta de la lengua, lo tengo aquí, los roles de género, ¿los que qué? se originaron en algún punto en el pasado, cuando, Ajá, ok, pensé que, pensé que me había hecho una pregunta. Am, Roles de género que los concebimos, ¿no? A algún punto en el pasado, eran eh, otra cosa importante es que útiles en un contexto geográfico específico, en un contexto en el cual, por las circunstancias éticas y por am, las amenazas que ese pueblo tenía, debían, o sea, estaban por a dividirse en dos grupos de esa forma tan radical, pero que no era igual en todos. Y es por eso que los roles de género varían muchísimo, pero, o sea, muchísimo y ni siquiera te voy a hablar de dos continentes distintos. En el norte del Mediterráneo, es decir, Italia, España, Grecia y demás, tenían unos roles de género distintos a los que tenían en Egipto. Y que eran distintos a los que tenían en la zona que actualmente es Siria y Palestina y demás. Um, Ojo, es del Mediterráneo. Entonces, es súper interesante como los roles de género que tenemos actualmente en la sociedad. um, este, Son exclusivamente europeos. Bueno, realmente no es sorprendente porque ajá, Europa colonizó medio planeta, ¿no? O sea, hubo una pequeña época, se llama la era de la exploración, por si quieren investigar, en donde los europeos se montaron en sus barcas y dijeron, oigan, ¿y qué tal si construimos las mismas ciudades que tenemos en Europa, pero con nueva al principio, ¿no? Entonces tienen que decir Nueva York y Nueva Hampshire y Nueva no sé qué y Nueva España, y es como, basta, es suficiente, ya me quedó claro. O si eres español, ni siquiera le colocas el Nueva, solo colocas el nombre de la ciudad y ya está. Y entonces tenemos como 500 Barcelonas aquí en Latinoamérica o 200 Méridas. Es súper divertido, la verdad. Anyway, más cerrando el paréntesis. ¿Cómo? Valencias también por montón. Sí,
Tenemos un montón de valencias. Am, pero bueno, no pareces eso quería acotar. Ay, qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, el asunto, sí, sí, tal cual como tú dices, el asunto de los roles de género es esa dualidad terrible. Y bueno, ya se está como entendiendo, pero hay todavía mucha gente que necesita entender que negar una o negar la otra, eso trae problemas sobre todo, valga la redundancia, eso trae problemas sobre todo cuando estás tratando de resolver un problema. Entonces, Sí, eh, si usas toda tu parte racional solamente, no vas a sacar la mejor solución. Y si usas solamente tus emociones, tampoco vas a sacar la mejor solución. Eh, por lo menos cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones solamente, por lo general tendemos a hacer lo primero que se nos ocurre en ese momento, que probablemente no tenga ningún basamento lógico de nada y obviamente todo va a resultar en un desastre. Tipo, no sé, cuando alguien nos dice algo que nos molesta y lo primero que hacemos es saltar a ofender de vuelta a la otra persona porque nos sentimos that's me. ofendidos y nos pisaron un límite y eso no nos gusta. Pero entonces tú empiezas, no sé, vamos a suponer que yo esté comiendo con alguien, con mi pareja, por decir algo, y estamos comiendo papitas y yo tenga papitas en mi plato y él venga y meta el plato y venga él y meta su mano en mi plato y se agarre unas papitas. A mí ahí me van a molestar dos cosas. Primero, la falta de modales en la mesa tan tremenda de agarrar y meter su manota en mi plato de comida sin yo haberle dado permiso. Y segundo, el hecho de que las papitas fritas son sagradas, chamo. Las papitas fritas no se tocan. Las papitas para las personas no se tocan. Entonces, Es cierto, es cierto. si ya me estás pisando dos límites y vamos a suponer que yo tengo bastante hambre, así que realmente no estoy pensando. Y mi pareja si hace eso, o cualquier persona si hace eso, si yo me dejo guiar solamente por mi corazón o por mi estómago, en este caso la ira, y dejo simplemente fluir mis emociones, voy a terminar diciendo un montón de groserías. ¿Qué santas tienes tú? ¿Cómo vas a meter tu manota? Se costó a sucia en mi plato, ves que eres un lambucio, no sé qué, tal, yo sabía que o sea, y que me explaye insultarle y tienes idea la cantidad de trapos que voy a necesitar para limpiar ese montón de miércoles de esa situación que yo habré detonado por solamente enfocarme en mis emociones. ¿Sabes? No quieres hacer eso, no quieres verte en ese tipo de situación. Es cierto. En Es ese súper momento, cierto. como que tú le metes un poquito de raciocinio, un poquito de lógica, y es como, ok, está bien, no puedo simplemente negar que estoy molesta por el asunto de los modales y de las papitas, pero, ¿sabes? Al final del día siguen siendo papitas. No es como que me está diciendo que no sé, que es un traficante de blancas, ¿sabes? Es como que no es tan grave para empezar a LOL. insultar. Así que bueno, Ah, simplemente me calmo y es como, no vuelvas a hacer eso. No vuelvas a hacer eso porque primero son pésimos modales y segundo no me gusta que me toquen mis papitas. Y ya, no sé, no sé, eh, o sea, no sé, capaz tú, no sé qué, no, me enredé, que no sé qué piensas. No te preocupes, me suele suceder. No, estoy totalmente de acuerdo. Este, o sea, o sea, a ver, em, viste, me acaba de suceder. Intenté decir como cinco cosas distintas al mismo tiempo y lo único que salió fue un A ver, sí es cierto que hay personas que tienen trastornos y demás, entonces como les cuesta mucho no ser emocionales, pero luego estamos el resto del grueso de la población que sí tenemos como la chance, ¿no? Tenemos la oportunidad, pero no estamos como entrenados en ello. Estamos tan acostumbrados a saltar a la mínima a la mínima, a la mínima interacción que bueno, ya no nos paramos a pensar en las consecuencias o en cómo podríamos actuar mejor. Ni siquiera nos paramos a pensar en por qué estamos molestos.
Solo sabemos que estamos molestos y queremos no estar molestos. Y, pero es el ejemplo opuesto, y es cuando eres totalmente lógico, pero nunca sigues tus emociones. ¿Qué es lo que sucede allí? Allí sucede algo muy interesante, porque si bien con las emociones como que nunca resuelves el problema, sino que lo agrandas, usando solo el pensamiento lógico, sí resuelves los problemas, pero te terminas yendo por caminos que a lo mejor no te gustan. ¿Por qué? Porque no estás tomando en cuenta qué es lo que a ti te gustaría. No estás tomando en cuenta cómo te sientes tú con las decisiones que estás tomando. Solo estás tomando las decisiones que son más razonables o más lógicas según qué contextos. Y esto lleva a otro problema, que es que nuestras emociones, nuestros gustos, nuestros sentimientos son los que definen nuestro carácter. Y nuestro carácter es parte integral de nuestra personalidad. Entonces, cuando tú desconectas eso, como si yo estuviera desconectando algo que se desconecta, entonces terminas perdiendo una gran parte de tu personalidad y de quién eres realmente. O sea, terminas actuando como... Terminas decisiones que las personas que te rodean son más naturales o más lógicas. O tomas las decisiones que otras personas a las que tú admiras habrían tomado en tu lugar. Pero en ambos casos, estás tomando las decisiones que tú persona individual con derechos y demás tomaría normalmente. So, es eso, es como intentar mantener un balance, Exacto, por muy difícil que sea. exacto, exacto. Es todo intentar mantener un balance. Que no es fácil, Ragma. Sí, yo sé. ¿Ustedes qué creen? Que yo no he pasado años y años en mi vida negando una parte y después negando la otra y después viendo cómo hago para compaginarlas las dos. Sí, yo sé lo que es, yo sé lo que es, he estado ahí, pero es necesario y es el mejor camino a seguir. Es como momento de referencia nerd. Deberíamos poner un vainito de esos, que referencia nerd. Eh, como en la Guerra de las Galaxias, no sé si es el world building, el canon de la Guerra de las Galaxias, que están los Jedi, que suprimen todas sus emociones, los Sith, que más bien son Sí, pura emoción, y luego están los del Código Gris, que no son ni Sith ni Jedi, simplemente complementan ambas cosas y dependiendo de la situación ven por qué se dejan guiar más. Creo que todo está en entender que ambas partes son complementarias. Por eso, o sea, por eso me gusta mucho el trabajo no recuerdo el nombre del dibujante, del cartunista, del caricaturista, lo voy a buscar y si lo consigo rápido lo pongo en edición, que todas sus caricaturas los dos personajes de su caricatura son un cerebro y un corazón, y todos los cómics son acerca de cómo ellos dos tratan de convivir. Y es súper bueno porque oh, es la cotidianidad bonito. de ver a qué le haces más caso. Peter, ¿estás ahí? Por Sí. cierto, me gustaría aquí acotar así porque soy super nerd también. En el nuevo canon de Star Wars, a ver, que esto fue un lío tremendo, porque luego de que Disney compró los derechos, Todo se fue a el universo que existía como que hizo pum y empezó de nuevo. Sí, sí, o sea, O sea, dijeron, ok, adiós. sigo diciendo que Por cierto, está lloviendo así durísimo. lo peor que pudo hacer Lucas fue vender esa broma. Pero bueno, ese no es el tema del podcast, así que Sí, adelante, la Peter. verdad. Sí, lo que iba a decir, que en el nuevo canon, los Jedi originales, si recuerdo bien, ellos creían que uno debía mantener como un equilibrio entre ambos. Porque si reprimías tus sentimientos, al final te volvías demasiado pasivo, demasiado neutral y no hacías nada. O sea, pasaban muchas cosas a tu alrededor que podías evitar y tú como que, no, porque los sentimientos, luego estaban los Sith, que era como, no había ningún problema y ellos reiniciaron. Entonces era como, ok, estamos mal. Y entonces cada vez
alguien se iba a otro, lo que hacían era que lo mandaban como a una luna, a que estuvieran bien solos y pensaban en lo que habían hecho, ¿sabes? Para que aprendieran, que aprendieran. Y, y nada, era como, eran los originales, ¿no? Eran como que intentaban mantener el centro y tal. Que me gusta bastante esa idea. Y que me encanta que lo hayas traído, no ahora Rockma, 10 de 10, 10 de fucking 10, porque es un ejemplo súper bueno de qué es lo que sucede si reprimes o si las dejas sin control. Totalmente. Es buenísimo. No, no, espectacular. No, no, demasiado bueno. Algo que también me gustaría aquí comentar es que siempre le hablamos de forma separada, ¿no? Lo que es el cerebro y es el corazón. Pero ¿sabes qué tienen en común el cerebro y el corazón? Te voy a dar una pista. Está en el mismo cuerpo. Ah, no te di la respuesta, perdón. Pero es eso, está en el mismo cuerpo, ¿sabes? Tanto el corazón como el cerebro. Entonces, muchas veces lo hablamos como si fueran cosas separadas, pero realmente no son cosas separadas, son dos partes de un todo. Es como que te diga que no, es que está el páncreas y luego está el hígado, pero, ¿sabes? El páncreas y el hígado son cosas súper distintas. Deberías tener uno y no el otro, y tú como que, mano, son partes de un tema. Si no tienes uno, estás mal, ¿sabes? Tienes que tener los dos. Pues es similar. La única excepción es el riñón y eso porque lo tienes duplicado. Oh my gosh. Exacto, o sea, Creo que acabo de incluso, estirar demasiado esta metáfora. sí, exacto, pero incluso en el caso del riñón hay dos. Sí, Ay, pero sí. sí, todo el truco está ahí, es entender que necesitas ambos y que hay situaciones para hacer pura emoción, hay situaciones para hacer pura lógica y hay situaciones donde necesitas ambos. A ver, Rogma, dame un ejemplo. Bueno, una situación en la que puedes sin problema permitir que todo sean emociones, que fallezca, que fallezca un ser muy querido tuyo, de dos piernas o de cuatro patas. Obviamente duele y tú no vas a estar, no voy a llorar porque, o sea, cuando te den la noticia, pon tú que tú estés en una reunión de la oficina o que tú estés en tu oficina trabajando y no voy a dejarme llevar por mis emociones porque estoy en mi horario de trabajo. Joder, se fue tu mascota, acaba de fallecer. Llora, llora. ¿Sabes? Como no va a pasar nada porque llores, no va a pasar nada porque estés dolido por un mes, por 2 semanas, full dolido, sin poderte concentrar porque se fue alguien, perdiste algo que amabas mucho. Ahora, todo lo opuesto, una situación donde las emociones no te van a ayudar, firmando un contrato de negocios, de cualquier cosa, haciendo una compra, eso es perfecto. Todas las campañas de mercadeo para que tú compres cosas siempre se basan en detonar tus emociones. ¿Por qué lo hacen? Pues porque True as shit. como las emociones son tan volátiles y son tan impulsivas, a ti te pueden estar vendiendo un producto que es una porquería, un asco de producto, pero si te detonan la emoción correcta, tú vas a ir, lo vas a comprar, vas a pagar el precio que te digan, sea caro, o sea barato, y después de la compra es que te vas a dar cuenta miércoles. Yo de verdad no se necesitaba tanto esto. Como los, como los spinners, tú sabes, los spinners, Peter, los cositos que giran un montón, que estuvieron Sí, 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 súper sí, de sí, sí. moda, todo el mundo tenía uno. Ahora, ¿quién los utiliza? Nadie sabe dónde están sus spinners, están botados por ahí por un rincón agarrando polvo. Yo nunca llegué a tener Y así uno, pero funcionan las... ¿cómo? Ya que estoy aquí tumbando la mitad de mi escritorio para variar. No, yo tampoco tuve uno, pero sí, o sea, así funcionan las trends y tal, se me fue el nombre en español. De un momento a otro, o sea, Dios sabrá lo efectivo de la publicidad de ese producto, que de pronto todo el mundo, yo quiero uno, yo quiero uno, yo quiero uno, y es como, ok, sí, son chéveres, yo llegué a jugar con uno, a usar uno porque un amigo mío tenía, y yo, wow, de verdad ayudan con el estrés, está chévere, pero era como, realmente yo voy a usar esto toda mi vida, seguro habrá alguien que sí, pero no, definitivamente no era la cantidad de personas que lo compraron.
Pero claro, la campaña detona tus ¿cierto? emociones y tú no te paras a pensar absolutamente nada, sino que vas y dejas tu dinero y lo compras y tú, ok, en este caso fue un spinner, ¿qué tal si hubiera sido un carro, una computadora, un teléfono, un seguro, Mira, algo que, un seguro, un medicamento, una algo, cirugía plástica, o sea, cualquier cosa que sea mucho más seria que un juguete que por fortuna también reduce el estrés. Entonces, en esos casos no puede ser todo emoción. Play-Doh. Tienes que, tienes que meterle un poquito de lógica a la cosa. Sobre todo si tu presupuesto no alcanza para andar gastando en tonterías todos los días. Play-Doh reduce el estrés y la ansiedad de la creatividad y el pensamiento lateral. Play-Doh es mucho más eficiente a todas las cosas que los spinners intentan. Y Ay, nadie lo sé. compra Play-Doh. Compren Play-Doh, es chévere. Ni siquiera Play-Doh, compren plastilina y disfruten. Disfruten. Tal cual. ¿Qué iba a Pero decir no yo? mezclen los colores. Que creo que un efecto secundario, a ver, no soy sociólogo. Si hay alguien sociólogo por allí, si hay alguien sociólogo, me encanta. Si hay algún sociólogo por ahí que me pueda corregir o me pueda iluminar o algo, estaría. Pero creo que un lado secundario de esto de considerar las emociones infantiles e inmaduras es que no se les da la atención necesaria. Entonces, no te enseñan a manejar tus emociones. O, no sé qué está pasando con internet, pero se me glitcheó tu vida. Es bastante fuerte. Ajá. Ok, ya volvieron a. Ya volvió a la vida extra. Entonces, Este. Eh, un lado está un efecto secundario que se considera que no sea del todo apropiado. estás llegando entrecortado. Sí. Tan, 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 tan. Ahora sí. Tan, na, 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 na. Ya, Ok. ya, ya. Música. Ok, el efecto secundario de considerar las emociones infantiles es que no se le da el trato adecuado y no se enseña a la gente a cómo controlar sus emociones o a entenderlas o afectarlas o apaciguarlas o X. Entonces tú simplemente vives como en este mundo. O sea, el único conocimiento que tenemos cuando no es como con el pensamiento lógico, que hay una entera filosofía lógica. No, la lógica que uno es innato y uno no tiene nada, no aprendes nada. Claro que aprendes mucho, ¿eh? Mucho. Lo que es en filosofía, o sea, ves lógica un montón de veces. En psicología también ves razonamiento lógico. En matemática, o sea, está en todas partes, pero los sentimientos no. Y entonces luego las empresas y bueno, la gente que estudia mercadotecnia, no la gente que estudia mercadotecnia, pero luego hay gente que hace anuncios que se aprovechan de las debilidades que tenemos con respecto a nuestras emociones. Y entonces es como que, wow, no sabes controlar tu felicidad. Bueno, vamos a hacer un anuncio que básicamente es como una granja de felicidad y tú eres la cosecha. Tal cual. Tal cual, está bueno para un O sea, podcast. Las emociones, esas emociones reptiles, las primitivas que se usan para mercadeo. Yo tengo por ahí una listita de cuáles son, está bien bueno. exacto. Ojo, esto no es un ataque a la mercadotecnia y a las cosas que hacen, porque, a ver, no es malo. O sea, esto que hacen realmente no es malo. El problema está, el problema es en que no estamos preparados. Entonces, claro, yo veo un tráiler de una película que me gusta y el tráiler está precisamente preparado para que me muestren todo lo que yo quiero ver y para que yo me emocione muchísimo sobre la película. Pero eso está bien. Eso está bien porque yo me emociono y entonces veo la película y yo gano y yo acá me desestreso viendo la película o X o me recreo y demás. Ambos ganamos. Pero cuando yo sé controlar mis emociones, veo un montón de anuncios de comida, termino comprando demasiada comida que no necesito. Exacto.
Y eso no es culpa de la marca que promociona la comida. Es culpa, o sea, es responsabilidad de uno que no gestiona sus emociones. Ahora, cuando sí considero que es, no lo voy a decir malo, pero sí poco ético, cuando sí considero que es poco ética la mercadotecnia, es cuando se usa para controlar tus emociones y compras algo que realmente no es lo que te están vendiendo. O que te hacen creer que lo necesitas y Claro, que claro. o sea, que te hacen creer que lo necesitas como si tu vida dependiera de ello y no es así. Pero es lo que te hacen creer. O sea, creo que ese tipo de mercadotecnia sí es bastante poco ética y a mí no me gusta para nada. Pero en sí la No, mercadotecnia no es muy buena ni mala. en eso sí estoy de acuerdo. Sí, en eso estoy que se hace un poco a la estafa y a la corrupción, ¿sabes? Bueno, se acerca, no es estafa. Cuando te venden algo que realmente no es, eso es estafa. Exacto, Legalmente es estafa. exacto. O sea, ahí sí no hay punto medio que valga. O sea, lo es. Ya. Eh, pero sí, sí es eso. O sea, creo que pareciera que llegamos a un punto muerto, pero no es así. Simplemente estamos alargando una conclusión a la que llegamos ya hace como 5 minutos, que es que tienes que reconocer ambos lados de ti y aprenderlos a usar. Porque, por cierto, nosotros somos re Totalmente. buenísimos, que por cierto, estamos ofreciendo sesiones de coaching individuales para que si tienen muchos problemas aprendiendo a usar sus emociones y su raciocinio de forma equilibrada, nosotros estamos aquí. Que aprovechando la oportunidad de publicidad, reserven sesión con nosotros, nos escriben, vemos si los podemos ayudar y nos ponemos a trabajar para que aprendan a manejar sus emociones y su raciocinio de una forma sana y balanceada. ¿Quieres agregar algo, Pero Peter? sí, a ver, dijiste que llegamos a un punto muerto, lo cual es cierto, no te voy a engañar, es totalmente cierto. Punto, y solo estamos aquí estirando el chicle lo máximo posible. Pero en mi defensa, um, hay algo, hay una última cosa que me gustaría criticar del sistema, porque yo soy aquí bien, bien criticón, y es pregunté al principio cuáles eran las tres materias más importantes. Y ahora te voy a decir yo, te voy a preguntar, ¿cuáles son las carreras que la gente considera que no valen para nada y te vas a morir de hambre? Arte, literatura, filosofía, sociología, eh, educación, excepto si estás en Finlandia. En Finlandia sí Thank educación you. es, pero es porque estamos en Pero, Latinoamérica, pero, es porque estamos en el continente americano. En el continente europeo, educación es chévere. ahora, excluyendo sociología, el resto de carreras tienen muchísimo que ver con qué, con emociones. El arte es cómo expresas tus emociones o tus ideas. La literatura, pues es lo mismo, pero con las. Um, música también, música es lo mismo, pero cuando escuchas, ¿no? Eso, cuando escuchas y Y cuando interpretas. pero, exacto, es cuando escuchas, es verdad, o cuando tocas. En fin, música es complicado, nunca he visto música. Espero que no se note. Y educación es evaluar las emociones de otros. Bueno, también tiene que ver un poco con lógica porque enseñar, pero también tiene que ver mucho la parte de entender las emociones de los demás y hacerlos sentir cómodos y, en fin, es larguísimo, es didáctica, es muy complejo, no importa. El punto es que todas estas cosas tienen muchísimo que ver con emociones y la gente las considera más importantes que las que tienen que ver con lógica. Y en los colegios, las materias de arte suelen verse como inferiores y no Ujú. suelen darse correctamente. O sea, hay un desarrollo emocional inferior debido a que no somos capaces de expresarlas. No, no se premia la creatividad tampoco. Son cosas que uno tiene que tomar en cuenta bastante, en especial si ya eres adulto, por algo muy esencial. Y es que si eres adulto y pasaste por esto, eso significa que tú no viste, o sea, tú no tuviste emoción correcto. Y esto no es para señalarte y decirte, hey, tú,
persona con desarrollo emocional incorrecto. No, lo que quiero decir con esto es que tienes la oportunidad de tus emociones. O sea, tienes la oportunidad de hacer todas esas cosas que no te permitieron hacer en high school o en primaria o en la universidad. Esa pequeña notita era lo que quería acotar. No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo, creo que las cosas por ese sentido tienen que cambiar totalmente, creo que ya están cambiando, pero bueno, aún nos falta un caminazo por Sí. recorrer. Y, y bueno, ya llevamos aproximadamente cuánto de transmisión, no sé, aquí no me dice, no veo aquí cuánto tiempo de transmisión llevamos, pero eso no importa porque bueno, Alrededor de 45 minutos. bueno, tenemos buen tiempo, pero como ya logramos hablar de todo y no hay más chicle para estirar, creo que hemos batido un récord como el podcast más corto de Mentelux hasta la fecha, 45 minutos. Pero estoy satisfecha porque fue un buen podcast. Sí, lo fue. Estoy de acuerdo. Bueno, todos los podcasts son buen podcast, pero este podcast me gustó bastante. Espero no haber repetido podcast demasiadas veces. Exacto, exactamente, obviamente todos los podcasts son buen podcast. Muchas gracias, bueno, ya llegamos al final, ya. Vamos a empezar a despedirnos y cerrar. Muchas gracias por estar aquí, por ver el video, sea en vivo o sea en diferido. Vamos a montar esto en YouTube, la grabación que quede, y porfa, los invitamos a la semana que viene, jueves 6 de la tarde, por aquí por nuestro canal de Telegram, que es donde vamos a estar haciendo todos los directos. Ahora, ya. ¿Por qué no Instagram? Porque el ancho de banda nos tiene mal y hasta que no resolvamos ese asunto, no vamos a poder estar por Instagram. Pero estamos aquí en Telegram haciendo los streams por aquí por Telegram. Si esto sale bien, si este podcast piloto de Telegram sale bien, va a ser la red donde nos vamos a quedar en los lives. Están todos invitados y en YouTube van a poder verlo en diferido. Así que bueno, gracias por ser, gracias por estar. Para las sesiones individuales de coaching de autoestima, usar tus emociones, aprender a usar tus emociones, aprender a equilibrarlas con tu lógica, patrones de comportamiento que quieras cambiar. Para todo eso, nos dejan un comentario, nos escriben un correo a somosmentelux@gmail.com, nos escriben por el privado de Instagram, también puede ser por ahí, @somosmentelux, o nos envían un WhatsApp que pueden conseguir en nuestra bio de Instagram. Entonces, bueno, estamos re felices, hoy fue un gran día, gracias por ser, gracias por estar, Rockman y Peter, fuera, bye. 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 Vamos a pausar.